Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Bienvenidos esta noche una vez más. Vamos a compartir lo que Dios puso en mi corazón esta noche, compartiendo con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Esta enseñanza que hemos titulado El paradigma del diablo. Tal vez no lo entienda mucho de entrada, pero esperemos que sí, que lo que vamos a explicar. El paradigma del diablo y la intervención de Dios. Porque eso vemos que es una constante a lo largo de la historia o el desarrollo bíblico. Siempre es una constante. La palabra paradigma viene del griego paradigma, que significa molde o patrón. Por eso la Biblia usted va a encontrar, es un molde, lleva el sentido de ese molde que hacen que todas las galletas salgan iguales o que todos los ladrillos salgan de igual forma, de igual tamaño. Bueno, significa eso. Y nació este mensaje, esta enseñanza, a partir de lo que entendemos que es el molde que el enemigo usa frecuentemente para llevar a una sociedad entera a que todos los seres humanos pensemos de igual manera. Para eso vamos a leer entonces en 1 Pedro 4:4, para tener allí como base de partir para nuestro mensaje de enseñanza. Leemos allí entonces 4:4, 1 Pedro 4:4, puesto que Cristo ha padecido, vamos a leer del versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y ahí el 4, donde yo puedo encasillar lo que llamé el paradigma del diablo, el molde donde Satanás trabaja sobre una sociedad. Y lo vemos en estos días. A estos, lo único que van a escapar de este molde, ahí lo tenemos, van a ser el remanente de Dios. Y la palabra remanente significa lo que queda de algo. Leemos entonces en 1 Pedro 4:4, a esto les parece cosa extraña, está hablando de los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión. Otra versión dice, en el mismo torrente, no se sumerjan en el mismo torrente de disolución, de corrupción, de maldad, y os ultrajan, nos critican, nos difaman. Hermanos, hasta ahí. Pero ellos darán cuenta, dice la palabra de Dios, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, hermano, partiendo de este mensaje, esta enseñanza, nació porque pasé por una parada de ómnibus y vi a la gente, a todas las personas, bajo el mismo molde de pensamiento. Todos estaban mirando su celular, pudiendo interactuar entre ellos, sin embargo, todos estaban mirando su celular. Y me di cuenta que hay un mismo patrón de pensamiento. Y entonces paradigma, ya dijimos que viene del griego paradigma, que significa es un molde, un patrón, que el diablo ha logrado mechar y que la iglesia no está ajena. Podemos estar contaminados y vamos a irlo mirando si no estamos en ese paradigma satánico, de alguna forma influenciados. Porque por más que seamos creyentes, eso no nos libra de examinarnos, esa es la idea. Si no estamos de alguna forma llevados, inducidos, influenciados o incluso ya, como pienso yo que lo hay lamentablemente muchos creyentes en el ámbito de los creyentes, amoldados al paradigma del diablo. Como dice Romanos 12, no os amoldéis al pensamiento que reina, a los pensamientos, a las ideas, eso es lo que transmite allí, a lo que piensa el mundo. Tenemos que tener los pensamientos de Cristo, porque la Biblia habla de que tenemos la mente de Cristo. Entonces,
El paradigma satánico es la forma, el molde en que Satanás lleva a una sociedad en forma, yo diría, generalizada, muy frecuentemente, a que todos se piensen lo mismo. Porque si todos pensamos lo mismo, el paradigma satánico tiene su ejecución, que todos actuamos, nos vamos a comportar y vamos a tener las mismas conductas porque todos pensamos lo mismo. Hay que pensar igual para que se actúe de la misma forma. Y nació este mensaje porque el paralelismo está en el ejército de los Estados Unidos. Dice que el ejército de los Estados, yo tracé un paralelismo con el obrar del diablo, porque fue inspirado por una información que sin querer recibí allí, y decía que el ejército de los Estados Unidos tiene un paralelismo, ¿no? Un obrar, un molde para sus operaciones o intervenciones a lo largo de la vida. El molde consta el obrar de los ejércitos de los Estados Unidos, dice que de 6 fases, ¿no? La fase 0, que es donde se le da forma o planificación a todo lo que se va a hacer en esa operación, es decir, toda la planificación que antecede a actuar. La fase 1 es disuadir, es hacer cambiar de idea. Si, por ejemplo, si van a la intervención, me estoy acordando de la intervención que hizo Estados Unidos en Irak, allí, cuando había un gobierno tirano, y entonces primero se trata de hacer disuadir, la palabra disuadir es cambiar de idea. Vaya que si el diablo tratará de hacernos cambiar de idea para que nos sigamos en el camino de Dios. La fase 0 es planificación. Satanás es un excelente estratega, a lo contrario de lo que podemos pensar. La fase 0 entonces es dar la forma, la planificación. La fase 1 es disuadir, tratar de que cambiemos de idea, de camino. La fase 2 es tomar la iniciativa, vaya que si el diablo la ha tomado o no. El mundo entero, dice la Biblia, está siendo engañado. El mundo entero es engañado por Satanás, vaya que si ha tomado la iniciativa. La fase 3 es dominar, y nosotros podemos decir, no, pero la Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno, vaya que si el diablo ha dominado al mundo. Los que escapan de ese dominio dice que hemos sido trasladados del dominio Satanás al dominio del Hijo de Dios, trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Los que escapan de ese dominio es el pueblo, el creyente fiel, el creyente sincero, el creyente consagrado. La fase 1 entonces, la dijimos, la 2, la 3, la 4, estabilizar. La fase 4 es estabilizar su modelo. Estabiliza sobre una sociedad su modelo, lo impone, y eso lo hace casi sin darnos cuenta, ¿no? Una estabilidad, estabiliza su plan, su modelo, su molde, y al fin y al cabo todos vamos, sin darnos cuenta casi, podemos estar allí también los creyentes, inducidos, llevados, si no tenemos vigilancia, por este modelo satánico. Y entonces la fase 5 es habilitar la autoridad civil, y vaya si el diablo, trazando en ese paralelismo, ha usado los gobiernos humanos, casi todos están bajo su paradigma, bajo su norma. Todos se sirven, no a la agenda divina, sino a la agenda del diablo. Todos los países están, casi todos, me estoy acordando de algunos que hace la excepción por gracia y por misericordia de Dios, pero todos los gobiernos humanos están bajo paradigma de Satanás, de alguna forma, influenciando y trabajando sin querer o deliberadamente por ignorancia, como sea, de alguna forma están trabajando para Satanás y su plan. Habilitar la autoridad civil, y la 6 es consumar o ejecución de todo lo planeado. Y quiero trasladar estas fases militares al ámbito espiritual y presentarlas para entender y ver, hermanos, una operación secreta del diablo, que es enemigo de Dios y acérrimo enemigo de nuestras almas. Encuentro mucha similitud con estas 6 fases de los militares terrenos, porque en su mismo comienzo Satanás, allá en la eternidad, en algún punto de la eternidad, tuvo se mostró en su rebelión contra Dios. Satanás está llevando, y a partir de ahí, en su rebelión contra Dios, que dice la Biblia que de alguna forma sublevó a una tercera parte de los ángeles, y está llevando a cabo un sutil plan de destrucción, y lo he llamado a ese plan
o a ese mensaje el paradigma satánico. Paradigma satánico también. La palabra paradigma es un marco de creencias, suposiciones y conceptos que, por supuesto, que ofrecen una perspectiva de la realidad. Y yo diría, si es paradigma del diablo, ya no es la guía del Espíritu Santo, es el paradigma del diablo. Ofrece un marco de creencias, suposiciones y conceptos, por supuesto que si son del diablo, son antibíblicos, antiescriturarios. Y aquel día, ¿no dijo Jesús acaso que habrá muchas personas que, supuestos creyentes, que estarán, mejor dicho, estarán, muchos, no pocos, muchos, y bastará o dará lugar a que nosotros nos examinemos si no estamos en ese marco de creencias, suposiciones, porque muchos me dirán aquel día, muchos que suposiciones, porque es un marco de creencias y suposiciones falsas, imaginarias, de una realidad que no existe. Creyendo que son salvos, se encontrarán aquel día que el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Basta entonces para nosotros examinarnos en este contexto de esta enseñanza. ¿Dónde opera el satanismo, el contexto del paradigma satánico? Bueno, lo vemos, por ejemplo, en primer lugar, podemos ver en el huerto del Edén. Lo vemos allí en el huerto del Edén. El paradigma satánico, entonces volvemos a repetir, que es un molde donde allí, ya refiriéndonos al paradigma satánico en el huerto del Edén, podemos ver que cuál era el objetivo allí de ese paradigma, ese molde. Tenía que llevar a dos personas, a Adán y a Eva, o a Eva y a Adán, a pensar igual para que ellos cometieran, inducidos por Satanás, el primer pecado. La palabra pecado era un principio totalmente desconocido hasta entonces, y podemos pensar que ese paradigma satánico en el primer ataque mental que fue a Eva, el primer asalto fue a Eva, lo creemos que sí, que fue un paradigma mental con pensamientos de Satanás para llevar a que Eva y Adán pensasen juntos en, de alguna forma, traicionar o sublevarse contra la voluntad de Dios, que Dios había establecido que podían comer de todos los árboles, pero de ese árbol no podían comer, del fruto del árbol que está en el huerto allí de la sabiduría no podían comer. Pero Satanás dice que allí podemos llegar a pensar que fue algo fácil para Satanás, pero allí había dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, Satanás tenía que lograr que el hombre pecara, porque el principio activo del pecado no estaba. El pecado fue introducido al universo por Satanás cuando se sublevó con Dios, y luego fue introducido al mundo por Eva, porque la Biblia dice que Eva fue engañada e incurrió en transgresión, y luego Adán, también Adán. Pero Eva fue la primera que de alguna forma trajo ese pecado original que hasta hoy estamos pagando y con las consecuencias, ¿no? Nos hacemos todo con esa inclinación hacia el mal. Y el paradigma satánico podemos pensar que fue algo fácil, sencillo, porque consistía en aquel momento que había solamente dos personas. Pero tenía que hacer un trabajo muy minucioso, muy lento, porque no nos olvidemos que ellos Adán y Eva tenían un estado de inocencia, lo que la Biblia de alguna manera nos describe su estado de inocencia, y necesitaba Satanás a cumplir eso. Y el primer ataque lo vemos allí en la vida de Eva. Allí el primer ataque fue sobre la mente, creemos que es sobre la mente de Eva. Podemos volver a pensar, reclamar, es el primer pecador del universo, Satán. Y allí los hombres, el mundo que estaba compuesto de dos personas, no conocían lo que era este principio activo de maldad que concebía Satanás. Y yo creo que cuando nosotros entendemos que esa figura satánica, no estamos para de alguna forma exaltar a Satanás de ninguna manera, pero yo creo que la Biblia nos manda muchas veces que podamos suplir nuestra ignorancia. Cuando muchas veces los creyentes subestiman a Satanás, tenemos que hablar algo de Satanás. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, por ejemplo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia nos manda a no dar lugar al diablo. Entonces tenemos que
contextualizar un poco con esta figura satánica, cómo opera Satanás con su paradigma. Es tan astuto, es un ser tan astuto que no debemos subestimar, y estimo que tenemos que cumplir algunas informaciones de Satanás, que muchas veces hay ignorancia entre el pueblo de Dios. A veces tenemos esa figura satánica de burla, ¿no? Con una horquilla, con un ser distorsionado, su belleza. Bueno, nada más lejos de la realidad, donde los creyentes le llaman diablito, cosas así, pero hermanos, nada más. Por ejemplo, mire, Satanás dice que opera con el misterio de iniquidad. Es un misterio la forma en que Satanás opera. Así como Dios opera con las operaciones sobrenaturales y misteriosas de su Espíritu Santo, Satanás también tiene su manera de operar en forma misteriosa. Pero Satanás, por ejemplo, tiene un trono. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, dice la palabra de Dios. Satanás tiene planes, y planes muy astutos. Ezequiel 28:12 dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, oiga bien, y acabado en hermosura. Nada que ver muchas veces con la imagen que el creyente tiene, y que el mundo tiene, por supuesto, de Satanás. Eso a Satanás le brinda réditos enormes, ¿no? Cuando nosotros tenemos un subestimar era un ser lleno de sabiduría, y a lo que yo entiendo, Dios no le ha quitado esa sabiduría. Claro que la usa ahora para el mal. Y acabado en hermosura. No es ese ser feo, distorsionado, que muchas veces se ve en los dibujos, ¿no? El combustible de Satanás. Bueno, en la búsqueda de sus planes, Satanás explota su esencia que él tiene y trata de inducir al hombre. Inducir, la palabra inducir significa mover suavemente. Eso es lo que puede hacer Satanás. A que el hombre se nutra también de lo que él tiene. Satanás no puede dar lo que no tiene. Él tiene orgullo. Dice que fue el orgullo que fue producto de su caída. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, Ezequiel 28:11, se enalteció tu corazón y tu belleza se llenó de orgullo y te creíste un Dios. Ezequiel 28:15 dice: tu conducta fue perfecta desde el día que fuiste creado, es un ser creado, hasta que apareció en ti maldad. ¿Y qué estuvo haciendo todo ese tiempo que Dios le permitió estar allí? Bueno, sin lugar a dudas que el punto 0, el punto 1, la planificación. Entonces, ¿qué planificación o qué paradigma tenía Satanás? La fase 6, decíamos, del molde que tomamos del ejército de Estados Unidos, es consumar, ejecutar el plan. Y bueno, ¿cuál era el plan de Satanás? El objetivo final. Lo vemos en Isaías 14, del 12 al 14. Subirá al cielo, en lo alto, donde están las estrellas, junto a las estrellas de Dios, habla de los ángeles. Levantaré mi trono. Deseaba la adoración de los ángeles como desea la adoración del hombre. Se la ofreció a Cristo mismo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces tenemos que tener una idea de quién es Satanás para saber que el paradigma satánico fue introducido en Adán y Eva porque es mucha sutileza, es un ser muy inteligente. Incluso la palabra demonios en su original, en etimología, significa seres inteligentes. No estamos ante cualquier ataque sencillo. El primer ataque mental creemos que fue sobre Eva, porque la mujer, dice 1 Timoteo 2:14, dice que la mujer, siendo engañada, la mujer incurrió en transgresión porque fue engañada. Y ahí podemos detenernos. Dice, siendo engañada, nos da a entender que la mujer es más susceptible, más falible al engaño. Por eso Satanás escogió un momento solo, donde Eva estuviese sola. Y el primer ataque fue, creemos con todos en nuestro corazón, que fue mental, ¿no? Allí en el aislamiento buscó el momento propicio en que Eva estuviera sola, y allí le asaltó con esos pensamientos. Pensamientos que nosotros, la verdad, se puede predicar de dos formas. Y aplicaba esto de alguien que alguna vez escuché, que es verdad. La verdad explícita y la verdad implícita, lo que está allí como idea.
aunque no esté escrito en la Biblia, está como idea allí. Y entonces en esa verdad implícita podemos leer que Eva, siendo engañada, fue asaltada con pensamientos de Satanás, pero pensamientos que ya Eva primero y luego Adán, entendemos que habían sido cultivados, habían cultivado en su corazón, le habían dado lugar. Porque somos tentados, dice la Biblia, de alguna forma de nuestra propia concupiscencia. Allí no había la concupiscencia, pero estaba allí Satanás trabajando con Eva primero. Creemos que ya Eva había, porque no surgió que la mujer solamente miró. Antes hubo algo, entendemos que la verdad implícita puede conjeturar uno de que le llevó a acercarse porque hubo pensamientos que Eva primero pudo haber cultivado y luego Adán. Y el objetivo era claro, ¿no? Que perdieran el estado de inocencia y pudiese Satanás introducir, como lo introdujo al pecado, a ese principio activo de maldad, y que pecaran. La palabra pecado viene de un término griego que simboliza o significa traspasar una línea. Satanás solamente puede inducir, mover suavemente a que el hombre es responsable, de hecho que es responsable. Dios, cuando le emite sus juicios, allí los tres actores de ese programa diabólico reciben su juicio divino. Tanto Satanás, podemos pensar que, pero el hombre primero, porque el hombre establecido está por Dios, el orden, ¿no? Y el primer ataque mental entonces fue sobre Eva, con pensamientos que creemos que ya Eva había cultivado en su corazón. Entonces, perdieran el estado de inocencia y pecaran. Y yo creo que hubo una idea, transmitió una idea al enemigo de que alguna forma el hombre, yo creo que en alguna forma Eva tenía algún temor allí, porque fue la que el enemigo tomó la iniciativa con Eva de engañarla, y quizás Eva en su pensamiento tenía alguna inquietud y de temor de que iba a traspasar la línea prohibida por Dios. Eso es pecado. Y entonces Eva tal vez pudo haber cultivado algún pensamiento de que si pasa algo que hago, y yo creo que el enemigo pudo haber filtrado allí en los pensamientos de Eva lo que está filtrando hoy, lo que filtra hasta el día de hoy, la religión. La religión es un término ajeno a la Biblia, casi prácticamente ajeno a la Biblia. La vez que habla de religión, dice que el religioso que no controla su lengua, en la religión del tal no sirve para nada, dice Santiago. Y cuando habla también de religión, Santiago dice que la religión sin mácula, sin mancha, es la de ayudar a las viudas y a los huérfanos, acordarse de ellos y guardarse sin mancha del mundo. Entonces la religión es más un término diabólico. ¿Cuándo lo vemos que es Satanás? Cuando allí dice que después que los hombres pecan, esos pensamientos pueden haber estado antes. Allí lo puedo ver yo, en la verdad implícita. Porque yo creo que esa idea de cubrirse con hojas de higuera, esconderse de Dios y cubrirse con hojas de higuera, el primer acto de religión que vemos, el hombre tratando de agradar a Dios con sus obras o tratando de tapar su pecado, la religión es eso, ¿no? Y hasta el día de hoy la gente dice, yo tengo mi religión. Bueno, ya Dios intervino, porque esta enseñanza se llama el paradigma satánico y la intervención de Dios. Pero había un deseo que la Biblia marca y denuncia en el corazón de Eva. Había un deseo que Satanás explotó en el corazón de Eva. Por ejemplo, si leemos en la palabra de Dios, vamos a mirar el deseo número uno de Eva en su corazón. Satanás vio, percibió, logró inducir un deseo en Eva que era más susceptible al engaño, era más proclive al engaño, y tal vez guiándose por su misma constitución que Dios le hizo, ¿no? La mujer es más para guiarse o más afín a los sentimientos, las emociones, y el hombre, por lo tanto, es por el uso de la razón. El deseo que Satanás percibió está allí. ¿Cuál deseo? Y allí fue que explotó el deseo de Eva. El hombre es cabeza y la mujer ayuda idónea, así lo estableció Dios. Pero miren lo que dice la nueva traducción viviente.
las consecuencias del pecado. Está hablando, después que pecan, allí en el huerto del Edén, después que Satanás logra hacer pensar, de igual, introducir su paradigma satánico en el huerto del Edén, que dos personas piensen igual, que logren traspasar una línea de protección que Dios le había dado, el pecado, eso es la línea, logra introducir su principio activo de maldad, el pecado, vuelvo a repetir, fue introducido al universo por Satanás, pero fue introducido al mundo por el hombre, en este caso la mujer, pecó primero, y luego también Adán, pero a través de un deseo. ¿Qué deseo había en Eva que Satanás pudo percibir? El deseo de trastornar el orden de la autoridad original de Dios. El hombre, establecido está por Dios, que es cabeza del hogar, cabeza de la familia. Las consecuencias del pecado, vemos allí esa verdad. ¿Cuál era el deseo que Satanás vio en Eva? Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y tu deseo, ¿cuál deseo? Y muchas veces se piensa que es el deseo sexual. No, no es el deseo sexual. Y tu deseo de controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Hay una advertencia. Dios advierte que el orden creado por Dios fue el hombre como cabeza. Y cuando Satanás parece que logra invertir el orden, el modelo de Dios, Dios interviene. Cuando Satanás, con su estrategia diabólica, logra introducir su paradigma diabólico en el huerto del Edén, Dios interviene, porque la Biblia dice en Génesis 3:16, dice que Dios hizo túnica. El hombre se había cubierto con hojas de higuera, podemos traducir que es el primer ámbito de la religión allí en la aparición. El hombre por buenas obras, queriendo agradar a Dios, tapando su pecado, salvándose por buenas obras. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted es salvo? Sí, yo soy buena persona. Bueno, está haciendo buenas obras, y no es por buenas obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia, sino que es por gracia, según Efesios 2:8. Y vemos allí entonces que ese pecado de Eva, de controlar al hombre, está allí. Dios intervino. Su paradigma satánico fue roto, quebrado, porque Dios dijo, el hombre, Dios mismo no aceptó ese sacrificio, podemos decir, esa obra humana en su intento de tapar su pecado de Adán y Eva. Y Dios dice que allí hubo víctima, porque dice que cubrió al hombre y a la mujer con túnica de piel, así que hubo una víctima. Está hablando, haciendo alusión en el programa. ¿Para qué Dios mismo permitió el paradigma satánico en el huerto del Edén? Para manifestar su plan de salvación del mismo principio. Dice que allí hubo una víctima, Dios los cubrió, le hizo túnicas con delantales de pieles, así que hubo un animal inocente. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que hubo una víctima. Cristo es el que no cometió pecado, el que fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado. Es una víctima, es una víctima ofrecida sin pecado. Y también tenemos allí que también Dios, el Dios de la palabra, y dice que Él los vistió. Él los vistió. La Biblia habla de vestidos del Señor Jesucristo. La salvación es un principio, de principio a fin, es un acto de solo intervención divina, sin el hombre. Y Dios los vistió. No aceptó que esa buena intención, por más buena intención que tuviera las hojas de higuera, yo veo allí la religión, fuese aceptada, sino que manifestó, la intervención de Dios se manifestó en que manifestar con excelso poder y gracia la obra que habría de cumplir su Hijo Jesucristo a lo largo del tiempo. Podemos entonces mirar allí el primer paradigma satánico en el huerto del Edén. Recordemos que paradigma es el molde, la forma que el enemigo trabaja. Tiene un molde satánico para la humanidad, donde todos piensan lo mismo, ¿no? En forma general, ¿no? Salvo el pueblo de Dios cuando está guardando la palabra. Todo el mundo piensa igual. Ese paradigma satánico que muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros decimos, todo el mundo es igual. No es todo el mundo igual. Siempre hay un remanente de Dios, no podemos pecar con ese término. Hermanos, y entonces el primer ataque mental fue a Eva,
Creemos que hay otro segundo ataque sobre los hombres. Podemos mirar un poquito más de Eva. Explotó los deseos de Eva. Satanás percibió ese deseo. Ojalá que no esté en nuestro corazón ninguna de las hermanas ese deseo de gobernar al hombre, porque eso está en una clara contrariedad contra la palabra de Dios. Pero Dios intervino y Cristo destruyó con su muerte, dice la Biblia, al que tenía el imperio de la muerte. Y el feminismo reinante de hoy, hermanos, para agregar un poquito más, para terminar este primer punto del paradigma del diablo en el huerto del Edén, podemos decir que el feminismo reinante hoy, que lamentablemente está en la iglesia, gobernando aún en las iglesias, es una realidad de la cosecha de Satán con su paradigma. Porque en ese momento Dios destruyó ese paradigma, pero quedó seguramente sembrado en el corazón de Eva y Adán. Porque lo vemos después, ese mismo paradigma, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 6, cuando los tiempos de Noé, dice que ese paradigma, dice que todos los hombres, miró Dios sobre los hombres de la tierra, y todos tenían un mismo paradigma, un mismo molde. ¿Cuál era? Que todos pensaban de continuo el mal, salvo, excepto Noé. Noé y su familia, pero excepto Noé. Dice que la fe de Noé, Dios empezó de nuevo con allí, intervino y empezó de nuevo con Noé. Y empezó de nuevo con nosotros también. ¿Podemos decir amén? Entonces, el feminismo reinante hoy creemos que es una realidad que muchas mujeres aún hoy que están en el gobierno de la iglesia. Cuando la Biblia dice que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, tenemos que saber que esa palabra es vigente hoy para todo tiempo, para todo. No es tema de cultura, no es tema de machismo, sino es tema de el orden establecido por Dios. Y tenemos que llegar a una conclusión: o todas las escrituras son inspiradas por Dios o alguna parte. Y si empezamos a sacar alguna parte nomás, ya podemos salir de la Biblia, salir de las escrituras. Y después que salimos de la Biblia, entramos en un terreno fangoso de pecado, de corrupción, de duda, de cuestionamiento de la palabra de Dios. Lo mismo que hizo Satanás. Satanás trata de cuestionar la palabra de Dios, de empañar la reputación de la palabra de Dios o sacarla de su contexto. Y la misma manera que nos puede hacer a nosotros pecar. Recordemos que esa esperanza que le dijo a Eva, porque hay un principio que tenemos que saber, que Satanás trata cuando lleva a pensar a Eva, dijo: no moriréis. Le transmitió una seguridad, falsa seguridad en su ministerio de iniquidad, el diablo, una falsa seguridad de la impunidad. Hermanos, el pecado siempre trae consecuencias. Lo vemos después cuando Dios emite juicio de consecuencias sobre la serpiente, un animal que el diablo usó porque era más astuta que todos los animales de aquel entonces. Y también trajo juicio sobre Adán primero, tomó cuenta con Adán primero porque había escuchado la voz de su mujer, y luego también recibió las consecuencias Eva con ese juicio divino. El primer molde entonces se logró de cierta manera en Adán y Eva. Y lo creemos que ese molde de la religión permanece hasta el día de hoy, donde el hombre emite su propio concepto de religión. La palabra religión significa, en su etimología más sencilla, volvernos a ligar con Dios. Pero lo único que nos liga con Dios es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. La religión no salva a nadie, las buenas obras tampoco. Tenemos que hacer buenas obras, pero dentro de la gracia que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El segundo punto, hermano, el paradigma del diablo y la intervención de Dios se llama este mensaje, ¿no? O esta enseñanza. Decimos que el paradigma es un modelo, algo que sirve de norma, algo que es una hoja de ruta, como comúnmente se dice, para los cuales comúnmente Satanás se mueve en paralelismo con lo que dijimos en el principio, con el ejército de los Estados Unidos. Es el modus operandi, que se llamaría misterioso, que Satanás pone en marcha. Viene del griego misterio, dice que es el misterio de iniquidad. Del griego misterión, que significa algo o ritos secretos a los iniciados, algo que guarda silencio y ha sido introducido
o conocimiento oculto que de alguna forma Satanás imperceptiblemente logra implicar a las personas. Implica también algo reservado, algo secreto. Ya está en acción. ¿Cómo trabaja Satanás con su paradigma? Bueno, lo vemos en la Biblia, porque segunda Tesalonicenses, Pablo escribe, según su carta 2:7, describe un poder satánico que opera, el medio por el cual opera Satanás y propaga su paradigma. El mundo entero ya está en acción, dice la palabra de Dios, el misterio de iniquidad. Solo hay una cosa que lo detiene. ¿Quién es que lo detiene? Dios, claro que sí. Su Espíritu Santo. Pero el mundo entero dice que está bajo de alguna forma en acción el misterio de iniquidad, y nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, esa maquinaria infernal que estamos hablando. Por eso estamos hablando algo de lo que Satanás trabaja, el paradigma satánico y la intervención de Dios. Otro paradigma que podemos ver en la Biblia, lo vemos allí en Génesis, lo vimos en capítulo 6 de Génesis, lo vemos en capítulo 11 de Génesis, donde el hombre comienza a erigirse como Dios. El viejo sueño Satanás lo introduce el pensamiento en los seres humanos de aquel entonces, y dice que todos los seres humanos comenzaron, de aquel entonces, que vivían en aquel entonces, comenzaron a hacer una torre, cuya construcción llevaba a un fin, un objetivo, hasta que llegase al cielo. En fin, ¿cuál es el objetivo que tenía el hombre? Implantado por Satanás el pensamiento, y todos actuaban de la misma forma. Ese paradigma satánico consistía en imprimir en la mente del hombre el hombre erigiéndose como Dios. Lo que dice la palabra de Dios, que Satanás, su esencia, quiso ser igual a Dios. Quería subir allá donde estaban los ángeles, subir a la misma presencia de Dios, y no ansiaba el poder o la misericordia de Dios, ansiaba el poder de Dios, competir con Dios. Y allí está establecido entonces el paradigma satánico también, cuando los hombres comienzan a elevar esa torre, y Dios intervino también en aquella ocasión. Dice que Dios miró y vio que los hombres, lo que habían determinado, nada les podría hacer resistir. Y entonces, ¿qué hace Dios? Interviene. Y dice que allí vemos la confusión del lenguaje. En este caso, Dios confundió el lenguaje. En el primer caso de Adán y Eva fue para introducir en evidencia el plan eterno del Evangelio eterno que Dios tenía en su mente infinita de sabiduría y poder. Nada le sorprende a Dios, nada improvisa a Dios, sino que su mente infinita ya había provisto que el hombre sería salvo, que Él los vestiría de justicia, vestidos del Señor Jesucristo, de la obra de Jesucristo hecha en forma completamente completa, perfectamente perfecta, como decía un cierto teólogo, que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, con una exclamación que lo dice todo: consumado es decir, completa, nada que agregar, nada que quitar. La obra de Cristo está completa. Somos salvos por gracia, dice Efesios 2:8, y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, allí cuando Satanás logra incluir la religión, allí con las buenas obras, en las buenas intenciones, por más buenas intenciones de tapar su pecado, tal vez, yo estimo en mi conjetura, que tal vez esa misma idea fue Satanás que introdujo en Eva y en Adán. Pero Dios intervino mostrando la obra que tenía preparada para su Hijo. Dice que de Él mismo, Dios, mató una víctima. Allí hubo sangre, está incluida la sangre de Cristo que nos limpia todo pecado. Allí hubo sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Allí implica que Dios estaba mostrando de alguna forma la obra de Jesucristo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario, su Hijo amado. Iba a enviarnos a su Hijo amado. Allí hubo una víctima, hubo sangre, hubo una vestidura que Dios dice, vestiduras de salvación que nos dio en Cristo. En segunda oportunidad, cuando el hombre en Génesis 6, Dios interviene. El paradigma del diablo había sido introducido en la mayoría de la sociedad, salvo Noé. Noé representa el remanente de aquella época, el único remanente de aquella época, 8 personas, que difícil, 8 personas, pero los demás estaban todos bajo el paradigma del diablo, todos en el mismo molde. Dijera mi mamá, todos cortados con la misma tijera. Y ahí estábamos nosotros también, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y se reveló. Y dice que allí Dios, en la intervención de Dios, destruye aquella humanidad por un diluvio,
y comienza de nuevo con la vida de Noé. Caminó Noé con Dios, o Dios caminó con Noé. Allí comienza de nuevo la misma historia en la intervención de Dios. Lo vemos en capítulo 11 de Génesis entonces, donde también Dios interviene, ve que el hombre se quiere erigir como Dios. El viejo sueño Satanás había logrado introducir en la mayoría de los hombres de aquel tiempo, y luego la Biblia dice que miró Dios y se encargó de destruir. ¿Cómo lo hizo? Bueno, se llama Torre de Babel. Babel significa confusión. Allí Dios confundió los idiomas, confundió el lenguaje, y no pudieron seguir con aquel sueño satánico que Satanás había logrado muy sutilmente mechar en el corazón y en la mente de los hombres. Todos piensan iguales, todos actúan igual, todos se comportan igual. Y si aquella empresa, Dios la miró y dijo, lo que estos han determinado hacer, nada les hará desistir, e intervino Dios. Podemos decir gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Y podemos decir, que hermanos, que vemos otro paradigma del diablo, sí. El misterio de iniquidad que está en acción. ¿Cómo lo hace? En forma misteriosa, en forma secreta. Esos moldes de pensamientos y acciones donde todo el mundo actúa igual. En este caso, por ejemplo, lo vemos en 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de esta era cegó el entendimiento de los incrédulos. Todos los que no son creyentes, lo reciban o no, están bajo un mismo molde. ¿Cuál es el molde? Incredulidad. Pero ¿quién siembra esa incredulidad lentamente, inexorablemente en el corazón del humano? El mismo Satanás con su paradigma satánico. Es decir, todos bajo un mismo molde. Cuando decimos todo bajo el paradigma satánico, bajo un mismo molde, decimos que todos los hombres tienen los mismos ideales, las mismas opiniones, las mismas metas, muchas veces, los mismos puntos de vista. Y la iglesia no está ajena, o no está totalmente, tiene que estar en vigilancia, no está allí exenta de estar bajo contaminación de ese paradigma satánico. Otra cita del paradigma satánico, entonces, la vimos allí. Y lo que yo llamé la peor versión del paradigma satánico, consiste en que cualquier persona que vive, como dice la Biblia, ajeno a la vida de Dios, bueno, hermanos, tenemos que saber que el Dios de este siglo, el cual engaña, dice la Biblia, el mundo entero, al mundo entero. ¿A cuánto engaña? Al mundo entero, salvo al creyente que tiene la luz de Dios por la revelación del Espíritu Santo. Dios intervino y nos libró de este Dios, hermano. Podemos decir gloria a Dios. Estábamos bajo dominio, también nosotros, pero Dios nuestro Padre Celestial, dice la Biblia, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Colosenses 1:13 lo registra. El paradigma del diablo, hermanos, nos dice que todos pecamos, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que todos estábamos muertos en delitos y en pecados. Todos teníamos un paradigma, todos pensábamos más o menos lo mismo, todos sujetos a servidumbre de Satanás, llevados por el pecado, todos esclavos del pecado, porque el que hace pecado, esclavos del pecado. Todos hijos del diablo, todos éramos de alguna forma hijos de las tinieblas. Sin luz, estábamos sin luz, dice la Biblia, sin esperanza, caminábamos a ciegas, estábamos sin salvación, pero gloria a Dios, Dios intervino. Jesús vino para abrir los ojos de los ciegos, dice la Biblia. Jesús vino, Él es la luz de revelación para nosotros los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Dios. Él vino a sacarnos de la cárcel. Dice que a los presos Dios vino a darle, a través de Cristo, apertura de la cárcel. Oh, bendito Dios. Él vino a traer óleo de gozo en lugar de luto, que estábamos nosotros en ese luto de nuestras vidas angustiados, bajo presión diabólica, demoníaca muchas veces. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, para que seamos llamados hijos del Dios viviente, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, dice la Biblia. Todos estamos de alguna manera presos, éramos esclavos, estábamos en la prisión de Satanás. Dice que Satanás a sus presos nunca abrió la cárcel, dice la Biblia. Sin embargo, Cristo, dice la Biblia en Isaías 42:7, y de la prisión vino a sacarnos de la prisión de los que moran en tinieblas, en ignorancia,
en sometimiento de ese esquema diabólico, de ese paradigma satánico, de que pensábamos igual, con la mente sin Cristo. Una mente sin Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente, el creyente tiene la mente de Cristo, el que tiene el Espíritu Santo tiene la mente de Cristo. Fuiste sellado en el momento en que creíste. Amén. Dios intervino, hermanos, y nos libró de este Dios. Estábamos bajo su dominio. Nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo, dice Colosenses 1:13. Hermanos, Dios intervino en Cristo. La palabra de Cristo, el mismo Cristo, dice en su boca: ahora es el momento de jugar al mundo y de expulsar al que los gobierna, dice esta versión, cuando yo sea levantado de la tierra. Cuando antes de ser, Cristo predijo que antes de ser levantado allí en la cruz, Él iba a hacer esa obra de muerte en la cruz del Calvario, para todo el mundo tuviese acceso a ser atraído por la cruz de Cristo, por esa obra de salvación. Ahora es el momento de juzgar al mundo y de expulsar al que los gobierna. El diablo gobierna de alguna manera bajo la supervisión de Dios y bajo el permiso de Dios. Pero Dios siempre interviene. Intervino en Cristo. A todos atraeré a todo el mundo hacia mí. Juan 12:31. Allí Dios intervino. El que lo gobernaba el mundo Satanás. Por eso dice que Cristo destruyó con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Qué podemos más agregar, hermanos? Ese paradigma del diablo, que está en el mundo entero. El mundo entero yace bajo el maligno, salvo los creyentes fieles, el remanente fiel, que podemos decir nosotros estamos ahí. Amén. El paradigma satánico es solamente escapa el remanente fiel, y la palabra remanente, vuelvo a hacer hincapié, significa lo que queda de algo. Por eso la Biblia dice: ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Jesús. Dice que nosotros, el creyente fiel, verdadero, el genuino, dice que le vence al diablo por medio de la sangre, por medio de la palabra, el testimonio de ellos. Tiene que haber testimonio en nuestra vida, de la palabra de Dios habitando en nuestra vida, en nuestro corazón. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. 1 Corintios 2:16 dice que nosotros los creyentes somos los únicos que no estamos sujetos bajo el paradigma del diablo, porque ahora en Cristo, por medio de su Espíritu Santo, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando el Señor se reveló en nuestras vidas, dice ahora la Biblia en 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Significa que los creyentes, por medio del Espíritu Santo, tienen una transformación progresiva de los pensamientos, de los planes y los propósitos de Dios en su vida. Y pueden comprender y obtener los creyentes una clara perspectiva de la vida y cumplir con el propósito que Dios planificó para nosotros. Porque muchas veces leemos Romanos 8:28 y nos quedamos solo con la primera parte. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Luego sigue y dice, esto es, define a quiénes son los que aman a Dios, los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que asentir con la mente de Cristo al llamado que tenemos personal, genuino en cada una de nuestras vidas. ¿Para qué fuimos originalmente creados? Cada uno de nosotros tiene, de cierta manera podemos decir, un plan estratégico por Dios para esas buenas obras que Dios ha preparado para cada uno, para que las hagamos para la gloria de Cristo. Tenemos una clara perspectiva. Significa tener la mente de Cristo, que los pensamientos de Cristo, su voluntad en el reino de Dios van a ser prioridad en nuestra vida, van a prevalecer en este mundo y en nuestro, sobre todo en nuestro interior. Significa que los valores inmutables de la palabra de Dios van a ser sostenidos por el pueblo de Dios. Lo realmente valioso, lo realmente valedero, lo que será la guía en vida del creyente, lo que realmente importa, lo que es más valioso, lo trascendente, será guardado en el corazón del creyente genuino y no estará bajo la influencia, entre comillas, poderosa del paradigma satánico que opera en estas vidas. Examinarnos es una tarea que no nos podemos privar, hermanos. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Estamos en la fe?
Porque va a haber mucha gente que podemos, para terminar el último punto, si el mundo entero yace bajo el maligno, salvo los creyentes, fieles y verdaderos, tenemos que preguntarnos, cuando Cristo también dice, va a tratar de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Va a haber mucho engaño en estos últimos días. Y una de las cosas que tenemos que preguntarnos y examinarnos a la luz de la palabra de Dios, el evangelio que significa, que se predica hoy, que pulula lamentablemente en muchos lugares, no es un evangelio sin cruz. El que quiera, recordemos las palabras de Cristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso significa que va a haber una transformación. En el evangelio de Cristo tiene que haber una transformación en nuestra vida. Por eso Romanos 12:2 dice que nos transformemos conforme a la luz que vayamos recibiendo. No os conforméis a este mundo, no os amoldéis. Ahí está el paradigma del diablo. Recuerden que paradigma significa moldear al sistema del mundo, al creyente, al no creyente, moldearnos igual. Entonces no tenemos que estar bajo ese sistema. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, Romanos 12:2. No imiten las conductas. Dice, no conforméis, no amoldéis a este siglo, o sea, como piensan la mayoría de las personas. No imiten las conductas. Si pensamos igual que el mundo, vamos a actuar igual que el mundo. Por eso, una de las cosas que Satanás explotó en Eva fue el deseo de los ojos. Pero no imiten las conductas. Y yo ahí me detengo un momento, hago una pausa. No se hacen muchas veces las conductas del mundo, la manera de conducirse al mundo. No se ha hecho algo común en muchas iglesias, no en todas, pero en muchas iglesias, imitando las cosas del mundo. No imitan las conductas. No se hace mucho en muchas congregaciones, nos preguntamos. No imiten ni las costumbres de este mundo. No se hace justamente lo contrario. Se imita las costumbres de este mundo. Más bien, dice esta versión de la Nueva Traducción Viviente, de Romanos 12, dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas en vuestra manera y cambiándoles la manera de pensar. Entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A este término podemos preguntar, ¿estamos o no estamos bajo el paradigma del diablo? Es un molde, es un patrón de pensamiento y luego conducta. Primero llega a pensar igual que los demás. Tenemos que escapar del paradigma del diablo, estar afuera. Romanos 16 dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Hay una promesa para los que creen. Dios, parece que el enemigo va a arrasar con todo, pero recordemos que Satanás será destruido por Dios. En breve dice que Satanás lo aplastará, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Es una promesa para nosotros los que creemos. La intervención de Dios se valdrá en que Él lo aplastará bajo los pies de los creyentes. Pero esto sucederá cuando, en el futuro, ¿verdad? Esto sucederá cuando Satanás sea atado y arrojado al abismo. Apocalipsis 20 lo registra. Pero cada victoria que Dios nos da es una intervención divina de Dios en su misericordia, en su bondad. Cada victoria es un anticipo de la victoria final. La intervención de Dios, parece que el paradigma del diablo, ese molde que parece que va a arrasar con todo el mundo, el misterio de iniquidad que está en acción, hay una cosa que lo detiene, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la gracia y las operaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová, ahí hay una intervención divina, levantará bandera contra él. Entonces, hermanos, el paradigma recordemos que también el paradigma es un modelo de creencia, es un marco de creencias, suposiciones y conceptos que por supuesto son extrabíblicos. Si viene de Satanás, es un molde, es un marco de creencia. Revisemos, definamos bien las creencias que tenemos, las suposiciones que suponemos, porque habrá mucha gente que aquel día, dijo Jesús, muchos, no pocos, se dirán aquel día, en tu nombre
echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y yo me pregunto, ¿no? Hagamos una pausa acá. Yo me pregunto, los que profetizan, los que hacen milagros, los que muchas veces hacen alusión a milagros y profecías y en tu nombre hicimos milagros, hicimos profecías y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿No es el mundo evangélico? ¿No es el mundo evangélico? ¿No son los mormones? No, no son los mormones. No son, ¿quién hace énfasis en esas cosas? El mundo evangélico. Y entonces puedo ver que lamentablemente va a haber muchos creyentes engañados, que no sean creyentes genuinos, es un tema, pero van a estar engañados también por el paradigma satánico de aquellos días, de nuestros días. Entonces, analicémonos. Si nuestro marco de creencia, nuestras suposiciones y conceptos no son extrabíblicos, están fuera de la Biblia, porque esos conceptos o creencias o suposiciones que podamos tener, si son extrabíblicos, están fuera de la Biblia, de la palabra de Dios, van a ofrecernos una perspectiva falsa de la realidad, una realidad engañosa, ficticia, imaginaria. Lamentablemente muchos aquel día se van a dar cuenta que estuvieron bajo el paradigma del diablo, igual que el impío, la persona que no pertenece al pueblo de Dios. Igual. Muchos me dirán, Señor, Señor. Y los que dicen Señor son creyentes. Así que muchos estarán bajo el paradigma satánico. Y 1 Pedro 4:4, para ir cerrando esto, nos pregunta a todos. 1 Pedro 4:3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, los que no son pueblo de Dios. Ustedes cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían, se emborrachaban, andaban en orgías, en parrandas y adoraban ídolos abominables. Por eso a ellos, los gentiles, ahora está hablando de otra realidad. Antes nosotros también estábamos bajo el paradigma satánico. Éramos todos el mismo molde, todos cortados una misma tijera. Todos actuábamos igual, más o menos igual. Todos incurríamos en el pecado, corríamos hacia el pecado. Pero ahora tiene que verse esta realidad. Se van a extrañar de que no corramos en el torrente. Es un torrente fuertísimo que corre allí. Solo el creyente genuino, el sincero, aquel que está aferrado a la palabra de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dice la Biblia. ¿Podemos decir amén? Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. El que está edificado sobre la roca es la palabra, la roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios. Si salimos de la palabra de Dios, la Biblia dice que construye sobre arena, como creo que muchos se están construyendo allí por la Biblia. Dice que muchos me dirán aquel día, están creyendo que por un servicio a Dios, hermano, tenemos que recordar y sacar cuenta que los siervos de Dios, ser siervo de Dios no es un indicativo seguro de que somos salvos. Dice que los siervos que sirvieron allí al hijo pródigo, pero no fueron salvos. El hijo, dice, el esclavo, dice la Biblia, no hereda. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Tenemos que asegurarnos de ser hijos de Dios. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Cristo que nos liberta, no es la religión, no es nuestras suposiciones. Tenemos que estar cimentados sobre la palabra de Dios. Y entonces nos pregunta a todos, dice, basta ya el tiempo pasado para hacer esa vida, ¿no?, que agradaba a los gentiles, al resto de la humanidad, sin Dios. A ellos ahora, eso tiene que pasar en nuestra vida. ¿Les parece extraño? ¿Le parece extraño su manera de vivir? ¿Le parece, permítame usar esta expresión, ¿le parece bicho raro usted a alguien? Bueno, está en buen camino. Y si les parece extraño, a ellos ahora les parece extraño que no os sumerjáis, ¿vio? Sumergen el pecado. Ya la humanidad se sumerge en el pecado. ¿Les parece extraño que no corráis, dice la versión Reina Valera, en el mismo torrente, desenfreno, de disolución, y os ultrajan? Se sorprenden de ti, se sorprenden de mí. Desenfreno, disolución. El hombre está en ese traspasar toda barrera moral, espiritual y aún ética que Dios ha impuesto su palabra para guardarlo. Lamentablemente, el paradigma satánico se ha establecido engañosamente en muchos creyentes, entre comillas, ¿sí?
porque la Biblia dice el cual engaña al mundo entero. Y si el mundo entero tiene un molde, también muchos creyentes lo tendrán. Muchos, lamentablemente, el Señor dijo, yo creo que controlan en su corazón, muchos me dirán aquel día, por amor de Dios, yo creo que son evangélicos, porque se identifican con echar fuera demonios, y lo que hacen énfasis en eso son muchas veces la iglesia evangélica, echar fuera demonios, milagros y profecías. Se identifica más con el mundo evangélico. Creo que echamos ese echar fuera demonios y milagros y lo demás. Muchos me dirán aquel día, ¿dónde estará establecido el paradigma satánico de los creyentes identificados también con el mismo pensamiento con el mundo, que no van a heredar el reino de Dios? Bueno, estará allí establecido, por ejemplo, lo que dice en la carta de Timoteo, capítulo 3. Pablo le escribe a Timoteo y dice, carácter de los hombres de los últimos días. Dice que serán amadores de sí mismos. El carácter será parecido, que nuestro carácter sea diferente al carácter de la persona que no tiene a Dios, de aquellos que viven ajenos a Dios. ¿Podemos decir amén? Tenemos que hacer una diferencia en nuestro carácter. Por su fruto lo conocerán. Y los frutos no son ganar almas, los frutos es carácter. Estos son los frutos que produce el Espíritu Santo, ni siquiera nosotros. Dice que es el amor, gozo, paz, benignidad, fe, confianza, longanimidad. Tenemos que producir esos frutos que son los que glorifican a Dios. Para esto os ha puesto el Padre, para que llevéis mucho fruto. Y en esto glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto, fruto del carácter. Y los hombres de los últimos días tendrán un común denominador. Su carácter será terrible. Amadores de sí mismos, engañadores, aborrecedores de lo bueno, implacables, despreciarán a sus padres, ingratos, impíos, y sigue la descripción allí, una larga lista, todos con el mismo carácter malo, no bueno, carácter malo. No hay nada en el hombre que agrada a Dios en ese carácter. Y llega un punto que también dice, amadores de los deleites. Ahí están los falsos profesantes. Ahí están los que serán contaminados con la estrategia diabólica del su paradigma. Porque paradigma, recordemos que es un molde que une a un común denominador a toda la sociedad. Creyentes contaminados, podemos decir. Amadores de los deleites más que de Dios. Aparece también allí, en la palabra de Dios. Muchos me dirán aquel día, revisemos, examinémonos si nuestro carácter no está dentro de ese paradigma satánico diabólico. Pero Dios va a intervenir. ¿Cuándo va a intervenir? A venir a buscar a su pueblo. Donde yo estoy, me tomaré, volveré y me tomaré a mí mismo. Llevará a aquellos que tengan su parecido con el carácter de Cristo. Que Dios nos ayude a forjar un carácter parecido cada vez más al Cristo de la gloria. Podemos orar y rogar al Padre que nos ayude a escapar si de alguna forma estamos influenciados, tal vez nosotros no, tal vez alguien que nos está escuchando se pueda identificar con esta enseñanza. El paradigma es: no te amoldes al mundo, no uses las mismas costumbres, no uses las mismas ideas, no tengas las mismas ideas. El mundo ama a este mundo y la Biblia nos manda a no enamorarnos del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia nos manda a tener la mente de Cristo. La mente de Cristo busca las cosas de arriba. Si habéis nacido con Dios, buscad las cosas de arriba, donde está nuestro Señor. La Biblia nos manda a buscar no el dinero, no las cosas, la pregonación de ese mensaje tergiversado, torcido, un evangelio donde el hombre busca llamar al mismo hombre. Los predicadores buscan llamar al hombre ahora por los deseos carnales que tiene el hombre. La Biblia dice que no somos de este mundo, que estamos de paso, que somos peregrinos, extranjeros, advenedizos de esta tierra. La Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo. Hoy está reluciente, está flamante, está belleza, hay belleza, pero el día de mañana ya fue. La Biblia dice que es una neblina que pronto pasa. La Biblia dice que pronto pasa nuestra vida y volamos. Cuando vayamos a la presencia de Dios, que vayamos con una seguridad en nuestro corazón, que nos tuvimos bajo influencia del paradigma del diablo, que es todos bajo un mismo molde. Aquel día yo estableceré la diferencia entre el justo y el impío, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Diferente.
El mundo se extrañará de que vosotros no corráis en el mismo desenfreno o disolución. Es rarísimo, por la Biblia, es rarísimo encontrar un creyente fiel por estos días. Dios tiene su remanente fiel. Pero la palabra fiel, vuelvo a decir lo mismo, significa lo que queda de un todo, lo que queda de algo. ¿Serán pocos? No lo sé. Pero la Biblia deja, de alguna manera, transcribe de alguna manera que será muy difícil en estos días ser un buen creyente. Haz la diferencia en tu carácter. Analicemos si no estamos bajo el paradigma del diablo, de alguna forma influenciados, de alguna forma inducidos, de alguna forma, o incluso podemos estar amoldados al paradigma satánico, que es tener el mismo molde que tiene el mundo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a reflexionar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Pedimos extensiva tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que cada mañana se renueva tu misericordia. Es nueva tu misericordia cada mañana. Y es por esa misericordia en Jesucristo que no hemos sido consumidos. Señor, analizando la iniquidad del enemigo, el misterio de iniquidad del enemigo. Tu palabra dice que no nos manda a ignorar. Hablamos algo del misterio de iniquidad, que tu palabra nos sugiere no ignorar las maquinaciones del diablo. Hablamos de esa específica manera de obrar de Satanás, el paradigma allí establecido en el huerto de Edén. Tú interviniste, Señor, y mostraste que fue allí el plan tuyo se cumplió a perfección, nada te surgió de improviso, sino que tú mismo permitiste para el pecado de alguna forma manifestase el plan eterno de salvación que tenías en el Evangelio eterno a través de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, muchas gracias por destruir aquel plan diabólico, Señor, de el hombre mismo, Satanás mismo generando en el hombre la religión, Señor. Allí vemos las primeras manifestaciones de lo que puede ser llamada una religión, Señor. Esas buenas obras que no te agradan, Señor, sino que somos salvos por esa justicia, vestidos del Señor Jesucristo, esa justicia que nos fue impartida en aquella cruz del Calvario, con la obra completa, suprema, completa, excelsa de Jesucristo muriendo en la cruz por cada pecador arrepentido. Señor, gracias. Cada vez que interviniste también en Génesis 6, otra vez el paradigma del diablo fue establecido sobre los hombres, el hombre erigiéndose como Dios. Allí vino tu intervención y disuadiste ese plan, Señor. Gracias, oh Dios, porque confundiste al hombre, interviniste al hombre. Gracias, Dios, por intervenir allí en Génesis 6, donde la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y hoy estamos en días donde la maldad se multiplicará según Cristo y hará disuadir en la fe, en el amor a muchos. El amor de muchos se enfriará a causa de la multiplicación de la maldad. Pero, Señor, te rogamos que así como en Génesis interviniste, Señor, y comenzaste de nuevo con Noé, Señor, hallaste gracia, halle gracia en nuestro corazón y nuestras vidas y la vida de nuestros amigos oyentes que puedan creer y depositar en ti confianza en la obra de Cristo. Halle gracia para empezar y comenzar de nuevo como pueblo de Dios, preservarnos como pueblo tuyo, Señor, porque creemos que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Muchas gracias, Padre, por intervenir y disuadir las obras del diablo y aún las operaciones, Señor, cuando Satanás piensa que ya somos, de alguna manera nos tiene engañados y de alguna manera nos hace pecar. Señor, tú intervienes, Señor. Te ruego que intervengas sobre aquella vida que está desalentada, por aquella vida que está desanimada, por aquel que fue herido, Señor. Señor, una planificación sutil de Satanás para muchas veces desanimar a los creyentes. El amor de muchos se enfriará. La maldad entendemos que estará dentro de las congregaciones, Señor. El amor de muchos se enfriará porque dice que el creyente perseguirá a otros creyentes, Señor, y que entendemos que es el creyente carnal, el creyente solamente religioso, con aquel que tiene la verdadera fe. Señor, y permite que aquel creyente que esté de alguna forma vuelva a congregarse, vuelva a creer en ti, Señor, porque tu palabra dice que, Señor, que tú eres poderoso para guardar y preservar sin mancha, sin caída, delante de tu venida con gran alegría a todo tu pueblo santo. En el nombre de Jesús te pedimos, y extensiva tu misericordia como siempre, rogando, Padre, no queremos dejar pasar esta oportunidad de rogarte que confirme la palabra como lo hacías con la iglesia primitiva, con señales que la sigan, la confirmen. En el nombre de Jesús, aquel que pueda creer, que pueda recibir un milagro, un toque divino, una provisión divina del cielo, esa medicina tal vez para su cuerpo, refrigerio para sus huesos, que tú prometes en tu palabra, el que teme a Jehová y se aparta del mal, tú eres medicina para su cuerpo. Aporta tu medicina en Cristo, Padre, por misericordia en Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre yo lo haré. Padre, en el nombre de Jesús pedimos extensiva tu misericordia, tocando los cuerpos enfermos, derramando poder y sanidad, Señor, sobre aquellos que están bajo
bajo presión del diablo. Autoridad nos fue dada a los discípulos para que echásemos fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Creemos que esa palabra también es para los discípulos. Somos tus discípulos. Señor, sana toda enfermedad y dolencia. En el nombre de Jesús podamos recibir sanidad y dolencia de toda enfermedad, toda peste, plaga, virus, microbios, gérmenes, bacterias, lo que fuere, Señor. Derrama tu poder sanador en el nombre de Jesús, glorificando y exaltando tu palabra. Corra tu palabra y sea glorificado tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre. Tomará de lo mío, dijo Cristo, hablando su Espíritu Santo, y me glorificará. Que sea glorificado esta noche el nombre de Jesucristo el Señor. Te lo pedimos en Cristo y en Cristo te damos las gracias. Decimos como siempre, amigos y hermanos oyentes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.